Hola amigos de Amazing Speakers. De entrada, gracias por recibirnos, por darnos audiencia, por escuchar lo que queremos compartir, en el entendido de que Amazing Speakers pues tiene una trayectoria y un poder de convocatoria interesante. Nos resulta muy motivante poder compartir pues, unos minutos de experiencia acumulada, tanto personal como institucional. Soy Alberto Laris Pacheco, arquitecto. Me dedico a la construcción en mi empresa que se llama Gaia, empresa que fundamos con otro socio, Fernando Gutiérrez Arensburg, arquitecto también, y que les iré contando un poquito pues cómo se nos fueron dando la toma de decisiones, la apertura del negocio, los bandazos para tratar de posicionarnos, de mejorar, de cambiar, de crecer, a ratos también de decrecer, pero ahí les iré contando un poquito la anécdota, ¿no? Yo como arquitecto y mi colega socio Fernando también, llegó un momento en que nos conocimos desde la escuela, en la universidad. Fernando fue profesor mío, me lleva 6 años, entonces de alguna manera hay más canas en su lado que en el mío, pero en esa convivencia se empezó a dar tanto en lo profesional como en lo colegial. Y en lo profesional, pues obviamente era a tiempos dispares, porque él ya titulado, recibido, habiendo vivido en Inglaterra y trabajando en un despacho allá dedicado a interiorismo corporativo. Fernando viene a México y como egresado también de la Universidad de Anáhuac, igual que yo, viene a dar clases precisamente de planeación de espacios corporativos. ¿Y qué creen? Pues me tocó de profesor, hicimos buena amistad. Y además de tomar clase con él, de alguna manera, en las tardes, cuando yo trabajaba, pues yo empecé a trabajar en una empresa constructora que construía lo que él diseñaba en su despacho. Y su despacho era la firma inglesa que se trajo a México, que era DEGW, Duffy, L.A., Giffoni and Worthington. Y se dedicaban a interiorismo corporativo. Entonces, cuando tú estás en la carrera y tienes toda esa ilusión de arquitectura, grandes proyectos, marcar la diferencia por tus diseños y tu ego personal, pues yo de repente me topé con un mundo maravilloso de interiorismo corporativo. Y con alguien, yo diría que sin mal plan el término, otro igual de necio en decir, vamos a hacer interiores corporativos. Y curiosamente, pues Fernando, como socio fundador, funda Gaia, que en su momento fue Gutiérrez Arensburg y Asociados. Empiezo a trabajar con él el primer año de fundada y el día 1 de fundación. Y al año me dice, oye, te invito de socio. Entonces yo feliz y encantado, yo seguía en la carrera, él me seguía dando clases y también, pues digamos, mi mentor en la parte profesional y dedicándonos única y exclusivamente a interiorismo corporativo. Les hablo del año 1986, el siglo pasado, y este año que viene, en marzo, cumplimos 39 años de haber fundado Gaia y de haber arrancado el negocio. Y vuelvo a la palabra de la necesidad de solo hacer corporativo, porque de alguna manera nuestros clientes nos decían, oye, me hiciste una buena oficina, ¿por qué no me haces mi tienda? ¿Por qué no me haces mi casa? ¿Por qué no me haces...? Y pues yo creo que ahí venía la parte necia de decir, oye, no, nos tenemos que especializar en algo y tenemos que verdaderamente sentirnos cómodos en que esa especialización va a marcar un diferencial en el mercado eventualmente. Y lejos de ser el arquitecto todólogo, que no estoy criticando, pero pues la realidad a cada quien le funciona la fórmula que le funciona, pues tuvimos yo creo que en un momento dado esa necesidad, pero también visión de decir, nos vamos a dedicar a interiorismo corporativo. Y entonces encontramos que la metodología que tenía Fernando traída de su estancia de 4, casi 5 años en Inglaterra, dedicándose a corporativo, pues había un mercado fértil en México. Y les pasaba a muchos clientes, sobre todo de corte internacional, que encontraban que había muy buena arquitectura en México, como la sigue habiendo evidentemente, pero que la parte conceptual de diseño, de planeación y de exactamente especialización en corporativo no existía. De repente pues empezamos a despuntar un poco porque esa metodología de trabajo europea traída a América
y con esos clientes internacionales decían, oye, aquí hay alguien que está entendiendo verdaderamente lo que estoy buscando. Y no es el arquitecto que hace ranchos, casas, departamentos, museos, hacen solamente oficinas. Y yo creo que marca un diferencial interesante. Crecimos poco a poquito, fuimos haciendo ciertas contrataciones y cierta capacitación de gente que como arquitectos también nos decían, oye, pero son un despacho de arquitectura y solo hacen los aburridos interiores corporativos. Era curioso y era peculiar, pero sí, efectivamente. Y no son tan aburridos como parece, al contrario, yo creo que es todo un universo y un mundo que a toro pasado pues ya lo ves como una industria enorme a nivel mundial y cada vez más conectada e interconectada con otras situaciones que afectan la cotidianidad del usuario, ¿no? Pero regresando a esas épocas, pues empezamos a hacer los diseños, empezamos a hacer la planeación, la estandarización de ciertas cosas. Recuerdo claramente que nuestro primer cliente, llamémosle institucional grande extranjero, fue Texas Instruments. Y Texas Instruments, como empresa importante americana, pues le tuvo la confianza a dos, yo puedo decirlo, aunque Fernando sea más grande que yo, a dos chavos medio loquillos clavados en hacer interiorismo corporativo. Afortunadamente los atendimos muy bien. Fue un cliente recurrente de varios proyectos aquí en México y en otras ciudades de provincia de México. Incluso hicimos alguna vez un proyecto con ellos en Estados Unidos, donde nos llamaron a diseñar algunas cosas, algunas encerronas muy divertidas allá en Texas. Y poco a poco, pues por ahí empezó la cadenita de referencias, de relaciones y de ruido en el mercado. Otra vez, ¿me haces mi casa? No, yo hago oficinas. Yo hago oficinas. Empezamos a crecer un poquitín y recuerdo nuestra primera incursión hacia tecnología. Esa es una anécdota divertida, porque atendiendo el perfil de clientes corporativos de corte internacional que atendíamos, de repente tuvimos a un cliente que vimos funcionar un plotter de Hewlett Packard. En aquel entonces les hablo de que todo lo dibujábamos a mano, proyectábamos a mano. De repente, Fernando y yo volteamos a ver lo que hacía un plotter y decíamos, oye, qué locura y qué maravilla, que algo automatizado y digitalizado dibuje por ti. ¡Wow! Ahorramos una lana, compramos un plotter y un par de computadoras. Y no teníamos zorra idea de cómo se usaban ni las unas ni las otras. La anécdota divertida es que cada vez que empezábamos a dibujar algo y tratábamos de imprimirlo en el plotter, salía el demo y salía un Challenger perfectamente bien dibujado y llegamos a tener creo que 20 y tantos Challengers que empezamos a colgar en la pared porque no sabíamos usar la tecnología ni el plotter, pero ahí estaba. Fue el segundo plotter que HP vendió en la Ciudad de México. Y es una anécdota curiosísima porque el otro que lo había comprado era Tremec, una empresa enorme de Grupo Desk, que esa sí tenía la razón de usar un plotter y nosotros ni siquiera teníamos el volumen de chamba y el conocimiento para usarlo. Pero lo menciono la anécdota un poco con la idea de que desde esos entonces, Fernando y yo hemos tenido la inquietud de que seamos muy digitales y muy basados en tecnología para marcar un diferencial en el mercado. Con el tiempo, ya lejos de la anécdota chusca, el plotter sí fue un diferencial de competencia y de velocidad para dibujar. También sabiendo que la audiencia de Amazing Speakers pues es gente emprendedora e inquieta, pues quizá el mensaje ahí es, aunque hagas tonterías y metas toda tu lana en un juguete caro, eventualmente el tiempo te da la razón cuando hay razones suficientes para decir, oye, me arriesgo y voy para adelante, ¿no? Entonces ahí teníamos nuestros challengers, nuestro plotter, nuestras máquinas y fuimos jalando poco a poco otros clientes para los cuales era interesante que dibujáramos en plotter de aquellos entonces, ¿no? Y llegó un momento en que la calidad de nuestro diseño y la especificación de lo que hacíamos, la planeación de espacios corporativos, pues representaba una metodología, una disciplina y un orden que cada vez más fueron aceptando nuestros clientes de carácter global. Con esto dicho, llegó un momento en que los mismos clientes nos decían, oigan, me encanta que su especialización en corporativo está al nivel de lo que podríamos llegar a pedir o exigir a despachos de arquitectos y diseñadores de oficinas en el extranjero. Pero la calidad de obra no está dando. ¿Qué está pasando allí? ¿Nos ayudan? Y dijimos, oye, ¿cómo? ¿Por?
pues sí, nos deberían de poder ayudar a construir lo que ustedes diseñan. Dijimos, caray, o sea, pues es otro tema. ¿Cómo vamos a abordar este asunto, no? Y en esos momentos tuvimos la fortuna de traer a la sociedad a un tercer socio que se encargó de la constructora Gaia. Y también platico la anécdota, aunque ese socio ya no está con nosotros desde hace unos años, pero abordamos y atacamos un mercado diferente que era la construcción. Y regresando a nuestra audiencia, como no nos habíamos imaginado empezar a solo construir corporativo, pues son gajes del oficio que de repente el mismo mercado te lleva hacia ellos y aunque no te lo imaginabas al principio, te das cuenta que sí puedes y que sí marcas un diferencial en el mercado. Entonces llegamos, entre comillas, circunstancial por exigencia de la clientela a empezar a hacer diseño y construcción. Y buscando un poco, encontramos que había una cosa que se llama el DBIA, siglas en inglés, el Design Build Institute of America. Dijimos, oye, ahí hay una metodología para lo que estamos empezando a hacer. Pues fuimos la primera empresa mexicana en inscribirse en el DBIA. Fuimos unos loquillos que agarraron un avión, se fueron a un par de congresos, a las oficinas del DBIA, a decir, oigan, entiendo que lo que ustedes promueven, pues ya lo andamos haciendo, probablemente incipientemente, pero ¿qué quiere decir DBIA y cómo podemos aprender más sobre la metodología del proceso, ¿no? Entonces, pues, otra locurilla divertida, pero nos dio el tiempo la razón de que entender académicamente cómo era un DBIA de cara a los mercados grandes que siempre habíamos imitado, específicamente Estados Unidos, pues también fue una inversión interesante y un asset adquirido académico, llamémosle así, de metodología, para mejorar nuestro servicio de diseño y de construcción para nuestros clientes. En el trayecto también nos fuimos dando cuenta que se firma el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Hoy el TEMEC famoso, revisitado. Pero antes del Tratado de Libre Comercio, yo les diría, como arquitectos para interiores corporativos, nos encontrábamos con un mercado cerrado, que las importaciones eran complicadas. Acuérdense que hasta las famosas M&M's eran fayuca. Así de viejos somos, no me ven raro. Pero los chicles gringos y las sweethearts y todas esas cosas, pues eran cosas que se conseguían en el mercado negro en México. Ahora imagínense alfombras, lámparas, arbotantes, cerraduras, para todo lo que era corporativo, pues también era muy peculiar el poder estarlas importando, ¿no? Y de hecho hacíamos una serie de especificaciones, conociendo lo que nuestros clientes buscaban, en las que nos topábamos con marcas extranjeras diciéndonos y buscándonos a Fernando, a mí, a Gaia, ¿quieren ser distribuidores? Dijimos, no, pero ¿por qué están comprando tanta alfombra de esta? Pues porque mi cliente es lo que necesita y en México no hay quien lo represente. Entonces estuvo muy chistoso porque pues, todo el mundo nos empezaba a ofrecer representaciones de marcas curiosas, ¿no? Afortunadamente nos quedamos en la parte de planeación, la parte de construcción y especificación, pero pues, le entregamos el producto terminado al cliente. Obviamente con la firma del Tratado de Libre Comercio, pues fueron llegando los distribuidores y hoy es lo que es el mercado, ¿no? Pero curiosamente, por ejemplo, en mobiliario de oficina, que hoy hay cantidad de marcas de todo el mundo, pues teníamos prácticamente dos extranjeros que eran Herman Miller y Knoll, y se vale decir nombres, que hoy además ya están fusionados entre ellos, pero lo demás era local, era DM Nacional, que ya no existe, PM Steel, que por aquí sigue en el mercado, y otras marcas mexicanas, pero la exigencia del extranjero era importante. Entonces nos ha tocado ver a lo largo de los años pues, que también maduró toda la parte de proveeduría hacia corporativos, ¿no? De nuevo, lo digo, el tiempo nos dio la razón y tuvimos un crecimiento interesante en Gaia, nos posicionamos bien de cara al mercado de corporativo y he de decir que vimos también una transformación interesante en lo que quiere decir los edificios corporativos. Era curioso cuando teníamos clientes a los que les ayudábamos a hacer su programación o su listado de necesidades para ver, hoy ocupan 1,000 metros de oficina, ¿cuántos necesitarían en 3 y 5 años? Y cuando el mercado estaba cerrado y no había muchos edificios corporativos como hoy tenemos por todos lados,
pues era interesante ver que un cliente te decía, oye, hoy ocupo 1,000, ya renté 3,000, no sé cuántos necesito, pero no puedo esperar a que se me vaya ese espacio, porque si no luego me quedo sin el espacio en la zona que quiero de la ciudad y tal. Era poco sofisticado y más bien era de oportunidad. Había muchas oficinas corporativas en casas, habitación transformadas, en edificios muy viejos y en lugares donde te resultaría inaudito saber que pues, ahí adentro había oficinas. Entonces el mercado fue madurando, nos tocó madurar con el mercado y cada vez empezó a haber más servicios accesorios a esa necesidad o a esa inquietud de profesionalización de toda la industria, ¿no? Empezaron a aparecer los brokers especializados en corporativo, empezaron a aparecer los desarrolladores especializados en corporativo. Y es curioso ver cómo ciertos edificios que hoy ahí siguen como íconos interesantes en el contexto urbano de la ciudad, pues que no te imaginarías la edad que tienen y lo muy buenos que son y siguen siendo, o lo muy malos que fueron y siguen siendo muy malos. Pero era un mercado que tenía que madurar poco a poquito, ¿no? Y cuando las cosas maduran, se especializan. Y cuando se especializan, pues se especializa toda la cadena alimenticia. Entonces, de repente, ya te hablo de los años 89 a 95, empiezan a surgir esos corporativos, que incluso el comentario en esos entonces era, es un edificio como los de Houston, ¿no? No te digo Nueva York porque son bastante más chaparros, pero era interesante ver cómo el desarrollador inmobiliario se empezó a especializar también en corporativo. Y hoy sí, verdaderamente tenemos unos corporativos pues, de una envergadura, una calidad y un servicio y una infraestructura dignos de cualquier país del planeta y de cualquier ciudad importante, ¿no? Hay que hablar bien de ese desarrollo inmobiliario muy bien hecho, ¿no? Ahora, ¿qué pasa también con la firma del Tratado de Libre Comercio? Pues que vienen las empresas de diseño. Y las empresas de diseño, a diferencia de nosotros los locales, pues ya venían de unos mercados muy maduros, muy sofisticados, muy experimentados y con un know-how tremendo, que no es porque no lo tuviéramos nosotros, sino simple y sencillamente su experiencia y su poder de convocatoria eran otra cosa. Y hablo de empresas muy, muy grandes que hoy siguen siendo de corte global, ahí siguen en el mercado y siguen siendo líderes en esa planeación y diseño de espacios corporativos. Y hablaba yo de la calidad de los edificios, que maduró la industria, maduró el mercado y de forzosamente los desarrolladores. Y el desarrollador inmobiliario mexicano que se clavó en corporativo, pues también estaban remando un poco contracorriente porque no era común que alguien dijera voy a levantar 25 pisos de oficinas. Era un riesgo gordo y sobre todo, ¿quién me los diseña? Y entonces con el Tratado de Libre Comercio y esa sed, no puedo decir vorágine, pero esa sed de internacionalización y de apertura de mercado, Canadá, México, Estados Unidos, pues lógicamente los diseñadores corporativos especializados, experimentados americanos empezaron a venir a México. Platicaba yo con mis socios y en ese concepto de design build, pues de alguna manera decíamos, oye, ¿dónde está el diferencial de lo que podemos ofrecer? Sabiendo que ahora vienen todos estos diseñadores súper importantes, pues ya prácticamente con el cliente bajo el brazo. Entonces, o nos vamos a mercadear a Estados Unidos, que lo hicimos, y también jalamos clientes corporativos desde allá, pero francamente era como dicen, ¿no? Uphill climbing, una lucha fuerte contra los consolidados de allá, y por ahí dicen que si no puedes vencerles, úneteles o sepárateles. ¿Qué hicimos? Yo dirigía la parte de planeación de espacio y diseño de interiores corporativos, y pues mis socios me corrieron y me dijeron, no vamos a diseñar más. Fue una decisión de negocio y decidimos que nuestro diferencial podía ser la construcción, que ya llevábamos varios años haciéndola. Y curiosamente, pues casi que de un jueves a un lunes y después de una sesión de consejo con consejeros externos, pues dimos el anuncio de que ya no vamos a diseñar in-house y solo vamos a construir, y específicamente interiores corporativos. Recuerdo un par de llamadas con algunos colegas competidores a los que les hablé para decirles, oye, ¿te acuerdas de tal proyecto? Sí, me lo ganaste. Sí, yo lo tengo el contrato, pero ahora quiero que tú lo diseñes. ¿Por? Porque ya no vamos a diseñar. Entonces fue también
un acto un poco de rebelión al mercado, pero también una decisión de negocio acertada. Entonces nos encontramos hasta la fecha que hacemos equipo pues, con muchísimos diseñadores especializados y experimentados. Y al rato hablaremos de con quiénes y cómo, pero fue yo creo que una decisión de negocio muy bien tomada, muy oportuna y que nos hizo hacer crecer en lo que verdaderamente hay que reconocer es un tamaño de mercado más grande. La construcción es un pie mucho más grande que el del diseño, ¿no? Incluso, hay que decirlo, y esto va a estar interesante entre los escuchas, México, cuando se abre el Tratado de Libre Comercio, se firma, se abre el mercado, pues llegan todas esas líneas de mobiliario, acabados, iluminación, tecnología, etcétera, que antes no existían, y empiezan a ofrecer servicios de planeación de espacios y diseño de oficinas. Entonces estuvo curioso porque nuestro éxodo a solo construir y dejar la parte de planeación y diseño, pues le complicó la fórmula a muchos la llegada de todos estos especialistas de nicho. Cuando tú te sentabas con un Herman Miller y el poder de convocatoria que tiene, dada la calidad de sus equipos mobiliario, y te hablo de hace 30 años, 25 años, pues el cliente poco sofisticado local decía, ¿por qué contrato un arquitecto a hacer un diseño y una planeación de mi oficina si los señores especialistas en mobiliario me ofrecen exactamente el mismo servicio? Y es curioso entender que pues, las cosas con el tiempo se decantan, pero cuando es novedad y alguien te lo ofrece, pues, si no es un mercado sofisticado, ni experimentado, ni entendido, pues se iba un poquito con la finta, ¿no? Y con esto no quiere decir que no sepan de planeación de espacios los especialistas en mobiliario, al contrario, pero la perspectiva de lo que puedes estar especificando, detallando y desarrollando es diferente, ¿no? Zapatero a tus zapatos. Dicho eso, nos encontramos también con que en el camino, pues suceden muchas cosas y empiezan a salir estos edificios corporativos nuevos. El único que les puedo decir que yo sigo admirando de una manera especial es el edificio Omega sobre casi Paseo de la Reforma ahí en Polanco. Es un edificio que por donde lo veas sigue siendo contemporáneo en su imagen, sigue funcionando exquisitamente bien por dentro en sus ductos verticales, sus elevadores, sus todos, y la ubicación es exquisita. Y ese edificio ya tiene casi 40 y tantos años. Me dirías, oye, ¿por qué no copiaron y calcaron ese? Porque pues hay quienes por tendencia arquitectónica, imagen, tal, pues se pusieron creativos de más y se hicieron cositas hasta medio posmodernistas ahí en Andrés Bello, al lado del JW Marriott. Hubo otras épocas en las que todo eran cajas de cristal, hubo otras épocas en las que por sacar más pisos se quedaban chaparros. Entonces nos topamos un poquito con ese desorden propio de un nuevo mercado emergente, ¿no? Hoy yo al contrario te diría, ya nadie levanta un edificio que no tenga una calidad mínima AA, AAA. Es así de fácil, ya hay experiencia. Pero era muy divertido entrar a esos mercados de aquel entonces, ¿no? Podríamos decir nombres de desarrolladores, de arquitectos, pero al final del día la prueba es que ahí siguen y ahí están esos edificios como un legado bien pensado, ya más maduro, de un mercado que creció relativamente rápido en 30 años, ¿no? Y es el que nos tocó vivir en Gaia. Creo también que es interesante platicar que nosotros en un momento dado, viendo el tema de corporativo y el crecimiento que tuvimos y la metodología que aplicamos, pues llegó un momento dado en que también dijimos, oye, pues esto es un negocio y tiene que crecer. Entonces, lejos de alejarnos de corporativo, que sigue representando una facturación importante en lo que hacemos en Gaia, pues lo que sí podemos comentar y platicar ahorita ya transportándonos más, ahora sí, a este siglo y al quehacer diario de hoy en día, ya tenemos diferentes unidades de negocio para diferentes segmentos de mercado. Pero la metodología sigue siendo la misma de trabajar con coequiperos y con equipos multidisciplinarios en los que hay un arquitecto diseñador, hay una serie de ingenieros calculistas, hay una serie de especialistas en diferentes temas como acústica, como iluminación, como movilidad, etcétera. Y hemos atacado diferentes segmentos de mercado. Hoy por hoy en Gaia ya estamos 100 corporativo, estamos en hotelería, hacemos data centers, que esta es otra historia muy divertida, ya les platicaré.
Hemos hecho algo de educación, escuelas, museos, si es que cabe dentro de educación, así lo queremos ver, y algo de comercial. De repente algún distraído nos ha invitado a otra cosa, hemos remodelado un estadio de béisbol en Oaxaca, hemos hecho clínicas, pero entendiendo que cada tipo de construcción tiene una especialidad y probablemente una arquitectura y una manera de matar las pulgas peculiar. Lo que hemos logrado a lo largo de estos casi 40 años en el mercado es desarrollar una metodología que desde la trinchera del constructor podemos hacer un diferencial al hacer equipo con esos diseñadores que muchas veces sí son específicos de segmento o de unidad de negocio, como la vemos nosotros. Con eso lo que quiero platicar y compartir es que nos ha tocado y hemos tenido la fortuna de hacer equipo con muy variados despachos de arquitectura, en los que pues, no forzosamente se trata de ser o el más grande o el mediano o el pequeño o el muy bueno, el regular y el malo, para nada. Resulta interesante que hemos hecho incluso pues, obras tan pequeñas como 100, 150 metros cuadrados con un diseño sensacional, con una especificación de relojero y con un presupuesto importante. Y hemos hecho obras más grandes que no forzosamente son tremendamente sofisticados los diseños, pero pues la velocidad a la que había que construir y especificar y detallar se logró. Con esto lo que quiero decir es, seguimos haciendo equipo con muchos, buscamos ser un diferenciador de calidad, un diferenciador de costo y un diferenciador de el producto terminado que entregamos al usuario final, agarrados de la mano de esos diseñadores, de esos ingenieros, de esos calculistas y de esos especialistas. Yo creo que hoy en día somos en Gaia alrededor de 300 gentes, más o menos, contratados de nuestra nómina, por así decirlo, y que estamos trabajando en muchos proyectos, en lo que llamamos nuestro jardín trasero, como dicen los gringos, nuestro backyard, que es México como país, ¿no? Y estamos en playa, haciendo hoteles, estamos en ciudades del interior de la República, haciendo casas, oficinas. Acabamos de terminar recientemente la renovación del estadio GNP, que fue una obra interesante, rápida y complicada, pero pues la acabamos de ver este fin de semana en el Gran Premio. Creo que palomita, todo el mundo contento y satisfecho. Tenemos por ahí en el tintero un par de corporativos interesantes de buena envergadura para clientes globales. Tenemos algo de hotelería, de diferentes rangos de hotelería. En fin, está diversificada la cartera y creo que de alguna manera lo más interesante a comentar a nuestros escuchas es que siempre ha habido un driver principal en lo que hacemos y eso es fundamentado en lo que nosotros llamamos ofrecer un servicio 100% Haunted. Y por Haunted le llamamos honestidad, transparencia y ética. El driver en Gaia jamás ha sido el dinero, aunque sí somos un negocio y tenemos una estructura de gobierno corporativo con un consejo que nos exige rentabilidad. El que trabaja para no ser rentable creo que es un ser muy peculiar y muy raro. Pero buscamos honestidad, transparencia y ética en todo lo que hacemos y sobre todo para entender que todos los que participamos en un proceso de construcción o preconstrucción, pues estamos para hacer las cosas bien hechas a la primera, generar negocio para todos. No se trata de ser ni empresarios ricos con empresas pobres, ni empresas ricas con coequiperos pobres. Eso no funciona. Creemos mucho en el trabajo en equipo y en equipos colaborativos multidisciplinarios, y yo creo que esa ha sido la llave del éxito de poder estar vigentes y siguiendo, empujando la carreta estos 40 años, ¿no? Que sea negocio para todos y sobre todo que nuestros clientes estén al centro del objetivo y el usuario final también. Muchas veces lo que sucede es que se nos olvida que independientemente de ser negocio o no, nos debemos a un usuario final, creamos espacios, construimos espacios, diseñan espacios para ser construidos para un usuario. Y eso es fundamental entenderlo, ¿no? Por otro lado, yo creo que es importante comentar hacia dónde creemos que va nuestra industria.
Yo creo que la construcción poco a poco se tiene que ir digitalizando y sistematizando de manera modular cada vez más. Creo que si bien la mano de obra artesanal de la que siempre se ha hablado en México es que la mano de obra es muy barata, yo les diría ya no tanto en términos de la sofisticación que han logrado los mercados. Hablaba yo de la calidad de los edificios y los diseños, ¿no? Pues eso se refleja también en la manufactura. Y la manufactura pues ya no nada más es el repellado a mano de un ejército de trabajadores aventando cemento. Creo que poco a poco hemos ido logrando sofisticarnos al grado de pues, levantar rascacielos modulares, hacer prefabricados, exigir diseños digitales, pero también manufactura digital que ya solo se ensambla en sitio. Y en Gaia es a donde creemos que va a ir la construcción. Cada vez más a una integración vertical de proveedurías, pero también con esa digitalización a una sistematización modular de construcción. Quizá en otra ocasión platiquemos más clavadamente sobre ese proceso o esa idea de lo que sentimos que va para allá, pero sí creo que México está muy a la vanguardia en muchos de estos temas, que de repente al entender los equipos multidisciplinarios trabajando juntos, nos podemos retroalimentar esas ideas o esos conceptos de lo que representaría el futuro, que en otros países ya existe, pero que específicamente para México pueden marcar un diferencial de costo, de tiempo y de calidad. Y eso creo que no estamos muy lejos de lograrlo, específicamente en interiorismo, sea de corporativo, de hotelería, de residencial, pero también creo que es interesante ver cómo ya hay ejemplos, incluso en vivienda rural, asequible, en tierra compactada industrial, en reducir huellas de carbono y temas ecológicos y sustentables, utilizando técnicas más digitales, más modernas, incluso en el campo rural. Y hablo de construcción, pero tiene que ver con diseño y tiene que ver con especificación. Y creo también que además de todo esto vamos a ayudar a que haya transparencia en la comunicación y el manejo de información de proyectos, de costos, de tiempos, de calidades, pero también muchísima más ayuda a que la construcción digital modular sea más sostenible y muchísimo más respetuosa del medio ambiente. Creo que hablando de los clientes internacionales que tenemos, el tener principios de environment, social y governance ya es fundamental. Tenemos clientes algunos que nos dicen, si no está en el DNA de tu empresa, de Gaia, el que van a respetar el medio ambiente, que van a atacar el tema social y van a buscar una gobernanza transparente, ética, honesta, no te voy a poder contratar. Y eso es bien interesante mencionarlo, porque pareciera que siempre vamos atrás en todo esto. Yo les diría que no. Nos sorprenderíamos, y quizás es tema de otra plática y con otros colegas, cuántas empresas como Gaia ya estamos adoptando principios de environment, social y governance en nuestro quehacer diario y en el DNA de la empresa, ¿no? Por último, y para cerrar un poquito la plática, y entendiendo a ciertas audiencias que tenemos, porque habrá colegas con experiencia, pero también creo que hay mucha gente joven en su audiencia, pues estar animadísimos y entendidos de que hay unas oportunidades enormes en México. Yo creo que hoy el tema de comunicación y accesibilidad a la información, pues no nada más nos debería de permitir suspirar por lo que se hace en otro sitio, sino más bien cómo lo traigo aquí, cómo lo hago yo, de una manera participativa, buscando que el cambio también se dé aquí y las oportunidades se logren debido a que estoy enterado de lo que se puede hacer en otros sitios, ¿no? No es copiar, más bien es tropicalizar. Y creo que hay unas oportunidades de hacer negocio, de hacer las cosas bien hechas, sustentables, ganando dinero, haciendo equipo, y México es un gran país para hacerlo, ¿no? 40 años después de haber inaugurado nuestra empresa aquí, pues seguimos convencidos de que hay muchísimo por hacer. Se ha podido y se va a poder con más razón si todos cerramos fila, le echamos ganas y cada quien pone su granito de arena para adelante, ¿no? Creo que la charla, si bien ya me alargué un poco, espero haya sido de utilidad y una vez más agradezco la oportunidad de platicar con ustedes.